Las medidas administrativas inmediatas de protección para mujeres víctimas de violencia existen gracias a la Ley en contra de la violencia a la mujer. Estas medidas son una herramienta indispensable para salvaguardar la vida de muchas mujeres, proteger su integridad física, psicológica y sexual, así como sus derechos patrimoniales, económicos y laborales. Existen muchas formas de dar a conocer las diferentes medidas de protección a las mujeres que están siendo víctimas de la violencia de género en nuestro cantón. Por ejemplo, capacitaciones en talleres en temas de violencia, las políticas públicas que ejercemos a lo largo del cantón en temas de la violencia del género, las alianzas estratégicas que se hacen con organizaciones y ONG del territorio, como la Red de Mujeres, como fundaciones que vienen trabajando también defendiendo los derechos. Además de esto, las condiciones que se generan a través de la Junta de Protección de Derechos para generar las facilidades a las mujeres que son víctimas de la violencia. Estamos peleando y luchando constantemente para que sea creada la unidad multicompetente a nivel del territorio cantonal de Río Verde. Las medidas administrativas inmediatas de protección son ejecutadas por la Policía Nacional. Son de carácter inmediato y tienen como objetivo evitar o cesar la amenaza a la vida e integridad de la mujer víctima de violencia. Acudimos al lugar de los hechos, asistimos a lo que es la víctima en este caso. Nos reportamos para, primero, la atención inmediata, ¿no? Dar localización y proceder a la aprehensión momentánea del ciudadano agresor. Nosotros tenemos el servicio que es el botón de emergencia. Activamos aquí con el Departamento de Policía Comunitaria del Distrito de Río Verde. Inmediatamente la persona que se encuentre siendo víctima de violencia intrafamiliar, poder acercarse acá al UPC con sus datos. Nosotros generamos el icono en nuestro computador y le activamos el botón de emergencia. Tras evaluar el caso, se otorgan una o varias de las siguientes medidas inmediatas de protección: emisión de boleta de auxilio y una orden de restricción de acercamiento, ordenar la restitución de la víctima al domicilio habitual con las garantías de que se proteja su vida e integridad. Si la víctima lo desea, se ordenará su inserción junto con sus hijos en un programa de protección en la red de casas de acogida y centros de atención. Prohibir al agresor esconder, cambiar la residencia o lugar de domicilio a sus hijas, hijos o personas dependientes. Prohibir al agresor por sí o por terceros acciones de intimidación o amenazas a la mujer o a cualquier integrante de su familia. Ordenar al agresor la salida del domicilio cuando su presencia constituya una amenaza para la vida de la mujer o los miembros de la familia. Ordenar la realización del inventario de los bienes, muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima de la víctima. Realizar la instalación de dispositivos de alerta en la vivienda de la víctima. Prohibir a la persona agresora ocultar o retener bienes o documentos de propiedad de la víctima de violencia. Asegurarse de la inserción de la víctima de violencia y sus dependientes en programas de inclusión social, económica, de salud, educación y en el ámbito laboral. Disponer la flexibilidad o reducción del horario de trabajo de las mujeres víctimas de violencia sin que se vean afectados sus derechos laborales o salariales. Ordenar la suspensión temporal de actividades que desarrolle el presunto agresor. Las medidas se otorgan de manera proporcional con los daños sufridos por la víctima y las circunstancias respectivas de cada caso. La Junta de Protección de Derechos, la tenencia política, no podrán negar el otorgamiento de las medidas administrativas inmediatas de protección bajo ninguna circunstancia. Una vez que tenemos conocimientos de un caso de violencia de género, lo primero que hacemos es receptar la denuncia. Una vez que receptamos la denuncia, tomamos las medidas administrativas, lo que es emitiendo una boleta de auxilio, la boleta de alejamiento, y por ende nos trasladamos con la víctima hasta la unidad policial del Cantón Río Verde para que se le active el botón de pánico a la víctima. La autoridad competente otorgará de forma inmediata las medidas de protección, tan solo con el relato de los hechos, sin que para ello sea necesario la presentación de otro elemento.
recibirás atención prioritaria en caso se observe la presencia de los siguientes parámetros. Si la víctima ha estado aislada o retenida por la persona agresora, si la víctima, como consecuencia de las agresiones sufridas, haya recibido o esté recibiendo atención médica o psicológica, si la víctima ha intentado suicidarse o si la víctima depende económicamente de la persona agresora. Desde la misma gobernación, en este caso la licenciada Cecilia Angulo se ha preocupado porque los compañeros tenientes políticos reciban capacitaciones periódicamente a fin de que ellos no tengan ningún tipo de complicación al momento de dictar estas medidas de protección inmediatas. Se procede a dictar las medidas y a hacerle ver que con esas medidas ella tiene su seguridad y su integridad física garantizada. Recuerda que las medidas son de carácter inmediato, cuando esté siendo vulnerado el derecho a la integridad personal y a la vida de la mujer o de un miembro del vínculo familiar. No permitan que abusen de ustedes sus cónyuges o cualquier persona, porque sus derechos están garantizados en esta ley. Es importante que no se queden calladas, que denuncien, que puedan acercarse a los organismos competentes a denunciar sobre algún maltrato. Informar inmediatamente cuando tenga un percance que no sea muy grave. No queremos en ningún momento que llegue a suceder un femicidio. Me alegro que haya esta protección para las mujeres. Opino que está bien que existe esta ley para proteger a mí, a mis hijos y a todas las familias. Es de vital importancia que todas las mujeres del Cantón Río Verde y del Ecuador sepan de la existencia de estas importantes medidas que protegen a las mujeres, para así luchar contra la violencia de género y evitar que más mujeres sean víctimas de femicidio.